pleno. Pues, hermanos, buenos días otra vez, después de saludarnos en esta mañana. Hermanos, en sus hogares, damos gracias a Dios por este día que nos permite otra vez alabar y bendecir su santo nombre. Hermanos, vamos a comenzar nuestro culto de adoración. Hoy va a ser un poco diferente, en el sentido que nuestro hermano pastor no va a asistir por las razones que ya conocemos. Hay que estar orando por ello, y el día de hoy va a predicar su servidor. Vamos a comenzar con una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial y Dios nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda la providencia que pones en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por el día de adoración que nos has dado, que te ha placido dar a tus hijos para edificación, para santificación, para gozo, que son como un manantial en medio del desierto, Padre. Gracias por permitir gozarnos en ti. Permite que lo podamos hacer en espíritu y en verdad, como a ti te agrada. Padre, para que tú seas exaltado y nosotros podamos siempre gozarnos en el camino que tú marcaste, Padre Celestial. Estamos agradecidos una vez más con tus providencias, con tu prueba y con las dificultades también, Señor, porque sabemos que vienen de tu mano para con nosotros. Entonces, Padre, así con nuestro corazón entregado queremos alabarte y bendecir tu nombre. Por favor, acepta esta alabanza, escucha a nuestros hermanos en sus hogares también, prepara sus corazones, ayuda a las personas que no han tomado, Señor, el camino de Cristo Jesús, que no han considerado el estar obedientes a tu palabra. Considérales, Señor, mírales y toca sus corazones para que quieran y puedan andar, Señor, en tus caminos. Nuestro Dios, te damos gracias por todo una vez más, y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie ahí en sus hogares. Vamos a ponernos de pie aquí también, por favor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a tomar nuestro himnario de alabanzas. Como es costumbre, ya el que no lo tiene, ahí en el teléfono nuestro hermano Ernesto tuvo a bien mandarlo en electrónico. Si no lo tiene, hermanos, por favor, vaya a la Escritura, al libro de los Salmos, y es el Salmo 113, y vamos a entonar este salmo.
la tierra, aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, el estiércol hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes de su pueblo. Él asienta la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya, los cielos y la tierra, aleluya. Pues así es, hermano, nuestro Dios está sobre la tierra, sobre los cielos, sobre todas las providencias. Alabemos al Señor, hermanos. Vamos a cambiar de himnario, por favor, en el 344 del himnario bautista. Vamos a seguir alabando la voluntad de nuestro Señor como siervos de Cristo, dice el apóstol Pablo, dice de corazón haciendo la voluntad de Dios, allí en Efesios capítulo 6. En su creación Dios tiene
Amén, hermanos. Ahí atrás, por favor, el himno número 138. Adoremos al Espíritu de Dios, hermanos. Divino Espíritu de Dios, enviado por Jesús, del bien condúcenos en pos y alúmbrenos tu luz. Haz comprender al cuán grave es su maldad, y danos el precioso don de andar en santidad. Venza la fuerza de tu luz, arriero por Cristo, quien muriendo en cruz nuestro dolor sufrió. Sé nuestro guía al transitar la senda que Él trazó. Danos poder y así triunfar, siguiendo de Él en pos. Amén, hermanos. Ahí como estamos de pie, por favor, vamos a la Escritura y vamos a hacer la lectura de en turno, por favor, ahí en el libro de Éxodo. Estábamos viendo la ley de Dios en el capítulo 20 y después empezamos a ver los derechos del pueblo que Dios otorgaba, cómo manejarse en sociedad. Y seguimos viendo este asunto en el capítulo 22, dice así la palabra de Dios: cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente, si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el duplo. Si alguno hiciere pacer campo o viña, y metiere su bestia y comiere de la tierra de otro, de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña pagará. Cuando rompiere un fuego y hallare espinas, y fuere quemado montón o haza o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere, esto es mío,
La causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se muriere o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos de que no echó su mano a la hacienda de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiere sido arrebatado por fiera, traerle a testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler. Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes, y a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá. El que sacrificare a dioses, excepto a solo Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas de sol se lo devolverás, porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir. Será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. No denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, ni dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor. Me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Sí, hermanos, seguimos viendo las leyes de Dios acerca de Israel, y vemos que Él es justo en todo lo que hace. Vamos a alabar una vez más al Señor, hermanos, por favor, en el himnario de alabanzas, el número 63. Es el himno de Apocalipsis. Apocalipsis 5, 9 y 10.
Vamos a disponer nuestros corazones, por favor, para la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos al libro de primera carta de Juan, 10. Ese es el título de nuestro tema el día de hoy. Es la importancia de asegurarse, ¿no? La importancia de asegurarnos. Ya vamos a ir viendo, asegurarnos de qué. Aquellos que han leído la primera carta de Juan, pues ya más o menos se darán una idea por dónde va este asunto. Y vamos a leer, por favor, ahí en primera de Juan, capítulo 5. Y en el versículo 13, hermanos, por favor. Ya estamos ahí. Dice así. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, uno de los propósitos de esta carta de Juan, de la primera carta de Juan, es el asegurarse, ¿no? Que veamos la importancia de asegurar nuestra elección de parte de Dios, cómo Dios persevera y cómo podemos tener la seguridad de la salvación. Y en este sentido vamos a ir viendo cómo hay personas que tienen esta seguridad de salvación y dicha seguridad es falsa, ¿no? Cómo hay personas que ni siquiera les importa, ¿no? Que ni siquiera han tomado en cuenta este asunto de la seguridad de la salvación, ni siquiera la salvación. Y cómo hay creyentes que por sus pecados y por sus caídas no han podido asegurarse de su propia salvación. No quiere decir que la salvación vaya a perderse, sin embargo, quiere decir que en algún momento un creyente pudiera decir: ¿seré acaso salvo después de esto que estoy cometiendo, después de esto que estoy haciendo? Entonces vamos a ver, entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice este tema, ¿no? De la importancia de asegurarse, ¿no? De la salvación. Entonces, ahí primeramente vamos a ver una introducción. Vamos a procurar que se me olvida aprender aquí. Vamos a procurar agotar el tiempo como Dios manda, y no pasarnos de la raya como a veces suele suceder, ¿verdad? Entonces, una vez más, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Otra vez, hermanos, esta carta de Juan completa está dedicada al apóstol a los creyentes, para reafirmar, para asegurar, ¿sí? Aquellos que son creyentes, que se aseguren acerca de su propia salvación, ¿sí? ¿De qué nos puede servir el asegurarnos de nuestra propia salvación? Podrías decir, o sea, qué egocéntrico, o qué, no, hermanos. Las implicaciones que vienen de asegurar nuestra propia salvación son muy grandes, ¿sí? Una de ellas es que podemos actuar con una firmeza enorme, ¿no? Con una firmeza que una incertidumbre nos detendría al actuar de esta manera. Podemos afirmar cosas que no afirmaríamos delante de personas que a lo mejor ni siquiera estaríamos, en lugares donde probablemente no iríamos ni de broma, ¿no? Me refiero al evangelismo, y me refiero a los dos extremos, ¿no? Ir con los príncipes, dice la Escritura,
o al lugar en donde pudiéramos ser muertos, ¿no? Esto es lo que motiva a los evangelistas a estar en Medio Oriente y a estar en lugares en donde las cosas son hostiles, ¿no? No vayamos tan lejos, aquí en México también, en algunos lugares de Oaxaca, en algunos lugares de Guerrero, ¿no? Es inhóspito al Evangelio, pero hay que predicarlo. ¿Quién irá? ¿Quién irá a predicar el Evangelio? No solo una persona que esté segura y que tenga una convicción fuerte de su propia fe. Entonces ahí la introducción, hermanos, por favor, Mateo 16, 26. Ya lo hemos leído, lo hemos estudiado también. 16, 26 de Mateo. Dice, hablando después de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo da a anunciar su muerte. Sí, y les dice que el que quisiera salvar su vida la perderá, ¿no? Y el que quisiera, el que dé su vida por la causa de Cristo, entonces él hallará su vida, no hallará la plenitud. Y dice el 26, porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este versículo es muy importante y sirve para escudriñar nuestra vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este día? ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado hasta hoy? Digo logrado en el mejor de los sentidos. ¿Qué he hecho, ¿no? En favor de mi alma? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el alma de mis hijos? ¿Cuánto vale el alma de mis padres, de mis hermanos? ¿No? ¿Cuánto vale el alma? ¿No? ¿Cuánto vale? No tiene un valor, como ya lo vamos a ver, que se pueda medir con dinero, con aprecio, sino que es de un valor infinito. Entonces, Primera de Juan 5:12, por favor, ahí donde estábamos. Vamos a estar mucho tiempo ahí en el libro de Primera de Juan. Un versículo anterior. Esta es la importancia, ¿no? Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hemos cantado este versículo algunas veces. Y yo creo que hoy vamos a entender un poquito más del significado de esto, ¿no? La importancia que hay. O sea, tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Será entonces acaso importante asegurarnos de que tenemos al Hijo? ¿Será importante escudriñar y ver? Lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahorita con todo este asunto de emergencias sanitarias, etcétera, contagios y demás, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? y diversas reacciones de las personas en cuanto a este asunto de la cuarentena, de la confianza en Dios. Hay varias teorías, ¿no? y reacciones de lo que estamos viviendo. Entonces, algunas personas, ¿no? me ha tocado escuchar, ¿no? Piensan que es el inicio de la tribulación, que la Escritura habla, la gran tribulación de la que habla la Biblia, ¿no? Donde los creyentes, donde las personas van a ser perseguidas y van a ser aguijoneadas por los bichos que describe el Apocalipsis, ¿no? Y todas estas cosas. Algunos otros, no nos vamos a meter en las teorías, solamente las vamos a mencionar, ¿no? Algunos otros han dicho, ¿no? que pudiera ser una reprensión a la iglesia por parte de Dios por el hecho de haberse portado mal, de no haber predicado como debe de ser, o de no haber adorado como Dios lo manda, ¿no? Esta teoría creo que generaliza acerca de la iglesia. Necesitaríamos ver los corazones y los motivos de cada persona en las iglesias para saber si esto es verdad o no. Por eso le llamo yo teoría, ¿no? Entonces, digo, una reprensión como aquellas del Antiguo Testamento, así era Dios, o así es Dios, ¿no? Así reprendió al pueblo de Israel, más bien fue lo que quise decir, reprendió al pueblo de Israel así. ¿Cómo? Dijo, serás quitado, ¿no? Dejó los altares, dejó el templo, fue destruido, fueron llevados a Babilonia y fueron cautivos durante muchos años. Muchos años estuvieron ahí cautivos. No pudieron adorar como es debido,
no podían llevar su vida como es debido, como nosotros sabemos que Israel era una nación teísta, ¿no? Bueno, teísta, ¿no? Ellos vivían conforme a las leyes de Dios, no tenían una ley secular y una ley de Dios. Sociedad sacralista es la palabra que tenía en mente, ¿verdad? Entonces les quitaron todo esto y los obligaron a vivir y a tomar las costumbres del pueblo de Babilonia, ¿no? De los que Dios había mandado que no se mezclaran. Entonces Dios permitió esto. Algunos dicen que algo similar está sucediendo. Y hay otros que ni siquiera le buscan, como comentábamos al principio, no buscan un significado a la pandemia, simplemente a la pandemia o emergencia sanitaria o lo que sea. Simplemente se la pasan algunos disfrutando del tiempo libre, ¿no? Que no hay gente en las calles, o haciendo ínfulas de rebeldía, o se la pasan solamente observando, ¿no? A ver quién trae cubrebocas y quién no trae cubrebocas, quién se puso gel y quién no se puso gel, ¿no? Se la pasan también teniendo miedo, ¿no? Teniendo miedo de lo que Dios ha permitido, sin realmente ver y gozarse de lo que yo pudiera ver aquí, ¿no? Bueno, lo que muchos pudiéramos ver en este sentido, ¿no? Dios está doblegando las rodillas de muchas personas en el mundo entero, permitiendo este asunto. Claro que nos da tristeza, comentaba con un hermano, nos da tristeza el ver que no podemos reunirnos, el no ver a los hermanos, que es una de las marcas que vamos a ver de la salvación. Pero también nos da gozo el ver que la providencia de Dios está sobre este mundo, que no nos ha dejado, que pone las enfermedades, que pone todas sus providencias para que el mundo doblegue sus rodillas y voltee a ver a Dios. Es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia de parte de Dios. Estamos gozosos también de que esto suceda así. No podemos evitar saber si vamos a enfermarnos o no. Podemos cuidarnos sin exagerar, debemos hacerlo, ¿no? Entonces, no debemos desechar ninguna de estas cosas como si fueran algo malo o algo irrelevante, sino viene la persecución de la iglesia. Claro que sí, lo hemos visto. La persecución de los pensantes, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Viene la opresión. No hay persecución aún, por lo menos aquí en nuestro México de esa manera no ha habido persecución, pero viene, ¿no? Y aunque ya no estamos en los tiempos antiguos, ¿no? Que Dios ha cambiado la manera de administrar su gracia, ahora es por medio de Cristo. Sin embargo, la iglesia sí hemos visto que ha errado, que bueno, las congregaciones, ¿no? Que se autodenominan cristianas han errado en no predicar el evangelio, en predicar prosperidad, en decir paz, paz, cuando realmente no hay paz, cuando realmente hay perdición en medio de las iglesias, que se han conformado más al mundo que a hacer como hemos llamado, un pedazo de cielo, ¿no? En la tierra, una embajada del cielo, por decirlo así, ¿no? Como el país celestial. Una embajada aquí en la tierra. Realmente no son así, no se dedican a predicar el evangelio, no se dedican a levantar la bandera, a tocar la trompeta y anunciar el peligro que hay. Entonces realmente no debemos desechar este asunto, no debemos desechar el cuidarnos, el ser cautelosos tampoco, pero sí en este tiempo debemos de aprovecharlo para asegurarnos nosotros de varias cosas. ¿De qué debemos de asegurarnos? Bueno, hermanos, pues el tema lo dice todo, ¿no? Debemos de asegurarnos de nuestra vocación y elección, como dice el apóstol, ¿no? La Biblia dice que hay tal cosa como que podemos asegurarnos, ¿no? De que somos salvos. Aunque muchas personas y doctrinas e iglesias, incluyendo la apóstata iglesia católica, ¿no? Que, han dicho que esto es una herejía, el decir yo soy salvo, soy salvado, y ellos han dicho no,
¿no? Esta es una herejía, ¿no? Que peca y que abre la puerta en unas proporciones inmensas para el pecado del mundo. Incluso muchas iglesias evangélicas han tomado esta postura: no digas que son salvos porque luego se van a ir al mundo. Entonces le tendríamos que arrancar algunas hojas a este libro. Más bien lo que sucede ahí es que no hay una conversión verdadera, ¿no? De parte de aquellos que se van al mundo. Lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo es asegurarnos que esta vocación y elección dada por Dios la tenemos y aferrarnos a ella firmemente para poder actuar conforme a lo que la voluntad de Dios demanda. Entonces, como decíamos, no existen tres tipos de personas. O sea, existe la persona que no ha considerado este asunto, ¿no? Que no ha considerado que hay una salvación, que no ha considerado que la ley de Dios es real, que es perfecta, que es santa, ¿no? Hay otras personas que, bueno, han sido engañadas, autoengañadas o engañadas por otros, ¿no? Y que tienen una falsa seguridad. Y están los creyentes verdaderos, ¿no? Este punto se divide en dos: los creyentes verdaderos que tienen dudas, y los creyentes verdaderos, ¿no? Que están firmes y que saben acerca de su salvación, que están firmes en su salvación. Entonces vamos primeramente con estas personas que no han considerado la salvación, ¿no? Hay algunos que se atreven a decir, no, todavía aún el argumento ateo es al revés, ¿no? Algunos dicen, en pleno siglo XXI tú te atreves a decir que Dios existe, ¿no? Nosotros lo planteamos al revés. En pleno siglo XXI ¿tú te atreves a decir que Dios no existe? ¿Te atreves a decir que no hay Dios? Después de ver las maravillas que la ciencia ha descubierto y que no pueden entender de dónde viene, a dónde va este mundo, y que sin un orden preestablecido este mundo no pudiera existir. La combinación exacta de oxígeno con hidrógeno para tener el aire, para tener el agua. Exacta, ni una molécula más ni una menos, no así exactita la que necesitamos para poder vivir en este mundo. Entonces, y aún dice, no hay Dios, no se creó solo este mundo. Es como el necio del reloj, ¿no? que hemos platicado ya algunas veces, que va y se encuentra un reloj y nadie se atrevería a decir, este reloj se creó solo. Y abre el reloj y ve el mecanismo, una maravilla, ¿no? Ve el mecanismo del reloj y cómo las agujas avanzan en un tiempo determinado con un ritmo. Y se atreven a decir, este asunto se creó solo. Bueno, muchas de estas personas que no se atreven a decir que el reloj se creó solo, ven las maravillas de este mundo y esas sí se atreven a decir, este mundo se creó solo. No viene del desorden, viene del orden. Es una locura. Nosotros planteamos al revés y correctamente, ¿no? Es pleno siglo XXI, te atreves a decir que no hay Dios. Salmo 14:1, hermanos, por favor. Dice solamente algunas palabras de mucho peso, ¿verdad? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dios le catalogó ya como necio. Aquellos que dicen que no existe Dios, dijo, este es un necio. Por ahí hay algunas definiciones muy buenas de necios, ¿no? Los proverbios hablan de la necedad de los hijos, hablando acerca de que la necedad es como una burla de una persona que no tiene entendimiento, ¿no? O sea, así como
como el que se cae una persona y se ríe, ¿no? Y, ay, se cayó y no vio que se le rompió la pierna, la cara iba a decir, luego nos acordamos de algunas cosas que no queremos, y se ríe, ¿no? de este asunto. O sea, en vez de darle la importancia que requiere darle a eso. Entonces el ateo se ríe de los que creemos, ¿no? que Dios existe, más Dios le ha catalogado ya como un necio, una persona sin entendimiento, un burlador de lo que no sabe, ¿no? Así. ¿Cuántos memes hemos visto, ¿no? Ahora con las redes sociales que se burlan de la existencia de Dios, que hacen chistes acerca de Dios? Dios les ha catalogado ya a estas personas necios, ¿no? Bueno, podemos decirlo muy rápidamente, ¿no? Solamente el principio de la causalidad, no casualidad, ¿no? Sino causalidad, el cual es inevitable, ¿no? Es inviolable. A todo lo que sucede tiene una causa. Todo lo que sucede tiene una causa. Ese principio es inviolable, ¿no? Entonces este universo tiene una causa. Esa causa es Dios. Aquellos que quieran meterse a investigar con la ciencia van a terminar diciendo, bueno, es que este mundo no fue creado solo, o sea, tuvo que ser creado y ordenado por alguien. Entonces esta ley también aplicada, ¿no? Al tiempo por las leyes de Newton, al movimiento, perdón, en la tercera ley de Newton, ¿no? Se dice que a toda acción, ¿sí?, hay una consecuencia, ¿no? Hay una reacción de igual o proporciones mayor, ¿no? a lo que acaba de suceder. Es el mismo principio. Sin embargo, este principio de la causalidad es inviolable. Solamente Dios no está sujeto a este principio, porque el Creador no está sujeto a las leyes de la creación. Tiene que ser más poderoso y fuera de los límites de la creación para poder haber creado este asunto, ¿no? Entonces, bueno, el alma humana, hermanos, comprende que existe un Dios. Ahí está la conciencia, ¿no? Comprende que existe un Dios, pero es necesario que se descarte por causa de la propia conciencia. El ateo tiene que descartar que existe un Dios, va en contra de su propia conciencia cuando dice no hay Dios, no hay Dios. No, su conciencia le dice sí hay Dios, sí hay. Y el cerebro dice no hay Dios, ¿no? Romanos 1, 18 al 32 ya lo hemos visto, no lo vamos a leer por causa del tiempo, ¿no? Pablo explica ahí muy claramente la naturaleza, ¿no?, del pecado, por qué el hombre es como es. La naturaleza da testimonio del Eterno, no lo vamos a solamente resumir en algunas frases. Da testimonio del Eterno, de su poder y divinidad. De la creación de este mundo da testimonio. Por lo tanto son inexcusables, les dice Pablo, ¿no?, a todas las personas. Conociendo la naturaleza, y por tanto de conocer la naturaleza puedes darte una idea de la divinidad de Dios. No le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, ¿no?, dice Pablo también. Antes se desvanecieron en sus propios discursos y el necio corazón de ellos, dice, fue entenebrecido, ¿no?, se endureció. Adoraron a las criaturas antes que al Creador, y da una lista ahí de serpientes, de animales de 4 patas, etc., ¿no? Pero una criatura que adora al hombre es el propio hombre, ¿no?, la cereza del gran pastel, el gran motivo de este mundo, el ser la cúspide, ¿no?, de aquí. Si realmente fuera este el asunto, y realmente estuviera eso en las conciencias de las personas, otro mundo sería este. Todo el mundo realmente lucharía por su gloria, lucharía a muerte, porque es la única oportunidad que tienen de tener gloria. A muerte por la gloria, ¿no? Y cada vez que avanza el tiempo vemos que esto se va dando así. Jóvenes de 18, de 20 años, de 16, matando gente para ganarse dinero, para tener la gloria, para tener poder, dejando a Dios fuera, ¿no?, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, no quisieron tener a Dios en su noticia y les dejó a todo pecado, ¿no? Pero tienes que saber, bueno, todos aquellos que han creído y que creen que Dios no existe,
que este mundo tiene un creador y por lo tanto hay un dueño y un legislador que juzgará al mundo, ¿no? A cada persona. Hebreos 9:27, casi lo sabemos de memoria. Hebreos 9:27 dice que está escrito para cada hombre que muera, después de esto viene el juicio. Así dice, está escrito para todo hombre que muera y después de esto el juicio. Es lo único que tenemos seguro en esta vida, la muerte. No estás asegurado entonces de que eres salvado si tú no crees en Dios. Pero quiero poner esta costra ahí en tu mente, ¿no? En tu corazón, esta daga ahí. Que sepas que vas a ser juzgado delante de Dios. Vas a ser juzgado delante de Dios. Y si no estás asegurado, vas a estar en la perdición eterna delante de Dios, ¿no? Vas a estar delante de la ira de Dios, de la santidad de su ley. Y vas a ser juzgado conforme a esta, tú que nunca quisiste obedecer una ley. Segunda de Corintios 5:10, por favor, ahí muy rápido. Dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos, ¿no? Comparezcamos, dice la versión 60, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio de su cuerpo. Ora sea bueno, ora sea malo, ¿no? Dice la versión antigua. Entonces vamos a ser juzgados y vamos a comparecer de cada obra. También dice la Escritura que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa, ¿sí? Cada grosería, cada cosa sin razón, cada palabra ociosa, dice la Escritura. Entonces, bueno, es una invitación para que consideres, ¿no? Si tú eres una de aquellas personas que no ha considerado que hay un Dios, que hay una salvación y que puedes además asegurarte y aferrarte a ella, entonces considéralo. Es muy serio este asunto, considéralo. Solamente tienes una vida. Algunos dicen, tengo 80 años para decidirlo. No pasa nada, ¿no? Los días pasan lentos. Muy bien. Piénsalo bien. Mira a tu alrededor. Mira a las familias. Mira a los que andan sin familias. Mira a los que andan delinquiendo. Mira este mundo, cómo Dios lo ha sacudido con una enfermedad. ¿Estás seguro que vas a llegar a los 80 años? Nadie lo sabe. ¿Te quieres arriesgar? Es otra pregunta. Allá tú. Vamos al punto número 2 y vamos a ir avanzando en este asunto, ¿no? Los que tienen una falsa seguridad, seguimos hablando de la seguridad de la salvación. ¿Quiénes son estas personas que tienen una falsa seguridad? ¿No? Alguien pudiera decir, bueno, yo soy salvado porque me bauticé. Me bautizaron cuando tenía 2 años o 3 años, no sé cuántos años el año, ¿no? No sé cuándo los bautizan. Pero dice, yo soy salvo porque soy bautizado, entonces ya la libré, hermano, ¿no? Hermano perdido, hermano separado, ¿no? Ya la libramos nosotros porque somos bautizados, ya con eso nos quitaron los cuernitos, nos pulieron la colita y ya somos, ¿no? Somos salvados. Aunque la misma iglesia que dice que eres salvado si eres bautizado, que entras en la comunión de Cristo y en la comunión de la iglesia, también te dice que no puedes estar seguro de tu salvación, que es una herejía, que promueve el pecado. Digo, es una inconsistencia, ¿no? en la doctrina de esta iglesia común. Debe ser sensato considerar si no tienes una seguridad de salvación. ¿Quién te dio la seguridad de la salvación? Te dieron un papel, a lo mejor en alguna iglesia, ¿no? Pentecostés, arminiana o lo que sea. Los 4 pasos de la salvación ya los hicimos, ¿no? Eres pecador, etcétera, ¿no? Un evangelio chatarra, un evangelio diluido, que solamente hace daño, solamente llega a ensoberbecer, y es lo que vamos a ver, ¿no? Debe ser sensato considerar
cada que tengamos oportunidad, como en este tiempo libre, ¿no? Libre por decirlo de alguna manera, que estamos en casa más tiempo, que estamos con nuestras familias más tiempo, ¿tenemos esta seguridad de ser salvados o no? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando vayamos al juicio? Ya vimos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante acerca de aquellos que llegaron a decirle al Señor el día del juicio: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y resulta que el Señor les dice: nunca os conocí. La Escritura lo expresa así, ¿no? Mateo 7:21, hermanos, vamos por favor. Estos son los que sí han considerado a Dios, sin embargo, sus motivos no han sido los correctos, no han tenido una relación personal con Dios, sino solamente han seguido personas o han sido convencidos, motivados por el dinero, por la prosperidad, o porque podían, en este caso, que podían hacer milagros. Mateo 7:21, por favor, ya estamos ahí, dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre estará en el reino de los cielos. Es el 21. 22 dice: muchos me dirán en aquel día, muchos, por si pensábamos que no había mucha gente que pensara esto, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en el mismo nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, el 23, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y escuchen lo que dice nuestro Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la peña. No ha sido la comparación del que edificó sobre arena y que vinieron las aguas, ¿no? Las tempestades, y derrumbaron aquella casa y fue grande su ruina, dice la Escritura. Ok, entonces esta es una falsa seguridad de salvación. Aquellos que piensan que son salvos, pero finalmente serán desechados. ¿Cuál es el parámetro para saber cuál es la seguridad? ¿Cómo puedo obtener esta seguridad? ¿Existe tal cosa como la seguridad? Bueno, es lo que vamos a ver en unos momentos. Hay toda la primera carta de Juan habla de esto. Iglesias que engañan a las personas con métodos falsos de evangelismo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que prometen cosas que Dios no ha prometido, dicen cosas que Dios no ha dicho, enseñan una soteriología light. Esa palabra no es de selecciones. Soteriología es el orden de la salvación, que si Dios quiere, ya lo veremos en alguna ocasión más adelante. El orden de la salvación, o la doctrina que enseña este orden de la salvación. ¿Qué sucede en la salvación de una persona? Engañan al hombre buscador, engañan a las personas, ¿no? Al decirles esta oración de fe y ya eres salvado. Tenemos algunos conocidos que han platicado, ¿no? Dicen: no, y ahí estaba y la persona, y llegaron todos los hermanos y lo agarraron casi ahí sentado y le: di que aceptas al Señor, di que aceptas a Cristo, di que... Finalmente, ya fastidiada la persona, dice: ya acepto a Cristo como mi Salvador. Gloria a Dios, ¿no? Es salvada la persona. Mentira, la estás engañando. Tu falta de conocimiento, la falta de conocimiento no te va a eximir de rendir cuentas de esa alma delante de Dios si has predicado este evangelio, o si lo has creído. Si lo has creído, estás engañado. Estás engañado. La Escritura no respalda tu salvación, tu supuesta salvación. Entonces, la experiencia emocional, ¿no? La oración mágica, el hablar en lenguas, la llenura del Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Abarcina, abrazán, etcétera, etcétera. No voy a decir lo de Rambo saca la bazooka, pero así es el asunto, ¿verdad?
algunas iglesias piensan, habló en lenguas, ya tiene al Espíritu. ¿Qué espíritu tendrá que manda que hablen en lenguas los creyentes? ¿No? También las sectas, ¿no? Hindúes, africanas, hablan en lenguas y adoran demonios, adoran otros dioses que no son Jehová. ¿Qué estará pasando aquí? Te lo dejo de tarea para que lo investigue. No es el Espíritu de Dios el único que vamos a decir. No es la salvación real el hablar en lenguas. De hecho, lo voy a decir, ni siquiera existe ya este don como tal. Tenía un propósito y cesaron las lenguas. Pasó al frente, recibió una imposición de manos, ¿no? Todos estos métodos falsos de evangelismo, ¿no? Y te hacen sentirte salvo, te hacen sentir que eres salvo. Cuando termina el culto, ¿cuántas almas ganaste para Dios? Hoy gané 40 almas, pastor. ¿Y dónde están esas almas? Están emborrachándose, ¿no? Ya no vuelven a ir al culto. Están en los casinos, en los lugares de perdición, todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántas almas perdiste? Les aseguraste algo que no tienen. Es como si te dijeran en el barco, ¿no? Ponte esta cuerda y aquí si se hunde el barco, tú no te pasa nada, tú vas a salir y esa cuerda te va a hacer flotar aquí y vas a sobrevivir. Es una mentira. No es un flotador, es una cuerda, te vas a ahogar. Estás engañando a la persona y ahí anda la persona pensando, ¿no? Sobre todo si no tiene mucho entendimiento, no ha leído la escritura, si es flojo, piensa, no, ya me dieron esta cuerda, con esta me voy a salvar, y anda confiado como si no le fuera a pasar nada. Y el día que el barco se hunda, se va a hundir junto con él. Será comida de peces que sean los piratas. Entonces, ese es el asunto. No tienes tiempo para escudriñar acerca de tu salvación con todas estas cosas. A lo mejor te llegó una duda, ¿no? Un día y te dicen ahí, oye, es que no soy, ¿cómo voy a saber si soy salvo? Y llegan a decirle, a reafirmar su perdición. Acuérdate nada más aquel día que lloraste. Acuérdate el día que pasaste al frente y que te caíste y que te dio frío y temblaste así. Acuérdate de todas estas cosas acuérdate que eres salvado. Hay quienes van a buscar a las cantinas o a los santos. Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Que no ves que tú ya eres un creyente? ¿Ya eres salvado? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues aquí disfrutando de la salvación. Mentiras, mentiras. Estás condenando a la persona. La están condenando. Pon música en YouTube. Ahora con todo el worship y no sé qué tantas cosas hay ahí para orar. Música para orar. ¿Necesitas música para comunicarte con Dios? Yo quisiera ver el día que tengas un pleito con tu esposo, con tu esposa. Espérame, deja poner música para amenizar nuestro pleito, ¿no? ¿Cuál vas a poner? ¿El llanero solitario? ¿O cuál? O sea, ¿cómo te comunicas con los seres amados? ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿Con música? La música no tiene nada de malo, es para lo que la usamos. Las letras son los que tienen algo de malo. Solo el reggaetón. Acaben con el reggaetón todos. Entonces, acuérdate de aquel día, pon música en tu casa, prende incienso y ora a Dios para que te dé otra vez aquel gozo que ya estás queriendo otra vez temblar y hablar en lenguas y no sucede nada. Era puro éxtasis. No me refiero a la droga, sino a la euforia. Era pura euforia. No te vuelvas a cuestionar eso. Tú eres salvo. ¿Estás dudando del poder de Dios? No dudo del poder de Dios. Entonces tú sigue con tu vida, ya eres salvado. Entonces se convencen, ¿no? a sí mismo. Se convencen a sí mismos de este asunto. Vamos a darnos un poquito de prisa. Aunque no existan evidencias de salvación en estas personas, ¿no? O sea, ¿qué sucedía en la escritura con una persona que era salvada? ¿Qué sucedía?
Podemos ver los grandes ejemplos, ¿no? En Pablo, aquel hombre malvado, ¿no? Saulo de Tarso, él estaba convencido de su fe. Estaba convencido de su fe. Estaba convencido de que era salvado, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y estaba muy alejado de la realidad. Llegaba a los hogares, así como estamos hoy, y abrían las puertas para matar a las personas que estaban ahí, por órdenes de Saulo de Tarso. Azotaban a los niños en contra de las piedras, por órdenes de Saulo de Tarso. Y alguno que otro, como los revolucionarios, por órdenes de Zapata, ¿no? Llegaban y violaban a las mujeres en el nombre de Dios, indignas, ¿no? Decían ellos. Hacían muchas atrocidades en el nombre de Dios. Sin embargo, ellos estaban firmes, ¿no? Decían, estamos en el Señor, estamos en Dios porque creemos esto, nos han dicho esto. No habían tenido realmente una relación con Dios, una relación personal con Él, ¿no? Pero este cambio que tuvo Él, ¿qué cambio fue? ¿Se notará el cambio de la vida de Saulo de Tarso? Se nota, se nota. A ser un defensor y ser muerto aún defendiendo la causa del Evangelio que él persiguió. Entonces, los que no tienen este cambio, que andan fornicando, que andan apostando, que siguen en el mismo mundo, es lo mismo, es el mismo hombre, la misma mujer, con una diferencia, ¿no? Se puso un letrero aquí arriba que dice cristiano, soy cristiano, salvado, y andan predicando el evangelio falso a todas las personas, ¿no? Ve a la casa, nos echamos un cigarro y ahí te digo, ¿no? Predicando un falso evangelio y ya de paso terminando, pues nos echamos unas. Bueno, a lo mejor no llegan a tanto. Yo creo que sí, hay algunas personas que han llegado así, ¿no? Hasta a drogarse o algo. Pero ellos creen que son salvos. Siguen gustando de los mismos chistes perversos, siguen gustando de las mismas películas perversas, siguen gustando de las mismas amistades perversas, de los mismos vicios perversos. Estando de acuerdo con ideologías perversas, satánicas, pero son salvos, son creyentes carnales, ¿no? Se autollaman así. Ellos están seguros de ser creyentes, pero solamente es una presunción, ¿no? Presunción. Solamente están engordados. Toda esa soberbia no les deja ver realmente que no son salvados, que necesitan humillarse delante de Dios. Hay muchas mentiras en este mundo, muchas mentiras, ¿no? Por aquellos que dicen que las palabras no hacen daño. ¿Hasta dónde te puede llevar una mentira? Te puede llevar al infierno, a la condenación. Y esta mentira es la más peligrosa de todas. Muy rápido comentamos las encuestas, ¿no? En Estados Unidos y aquí en México hacen las encuestas los grupos evangelísticos y dicen, salen a las calles preguntando: ¿tú a dónde irías si te mueres? Al cielo. O lo hacen más así específico, ¿no? Tú, si te mueres hoy, ¿irías al cielo o al infierno? Al cielo. Sí. Usted al cielo, usted al cielo. 85% del 85% de los encuestados, así, de ese 85, el 90% cree que va a ir al cielo. De ese 85, el 10% cree que va a ir al infierno, pero no conoce el infierno como es. Dicen algo así como, sí, voy a ir al infierno porque ahí está Iron Maiden, y ahí está Metallica, y ahí va a estar quien quiera, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ahí va a estar quien sea, ¿no? Su artista favorito, ahí va a estar. Entonces creen que sus mejores amigos, ¿no? Ahí van a estar. Entonces yo me la voy a pasar mejor en el infierno que en el cielo. Mejor me voy al infierno, ¿no? El 10% restante en las décadas pasadas decían que no creían en Dios, ni en el cielo ni en el infierno. Solamente morían y ya quedaban ahí.
Pero conforme han pasado los años, esta estadística ha ido creciendo y este grupo sigue creciendo. O sea, sigue creciendo el grupo de ateos, ¿no? Que piensan que no va a haber. ¿A qué se deberá? O sea, que han sacado a Dios de las aulas, a que han sacado a Dios de las familias, a Dios de los libros. Y ahora si usted abre Netflix, ve pura ideología de género y degenerada. Entonces, estas personas deberían perder su seguridad de salvación por su propio bien, perderla por su propio bien, para que puedan voltear y ver la verdadera salvación en Cristo, y que no están firmes en la roca, que están parados en una cuerda floja. Porque dice el Señor, a su tiempo su pie resbalará. Entonces deberían de asegurarse. No conocen la gracia, ni conocen la fe que salva. No conocen la fe salvadora, ¿no? ¿Qué es la fe salvadora? Bueno, un verdadero creyente, ¿no? Que ve, mientras va avanzando en el Evangelio, mientras va avanzando en su creencia, en su doctrina, en el estudio de la palabra, ve que esta fe no es propia, que esta fe es dada, como dice Efesios 2:8. Vaya por favor a Efesios 2:8. Vamos ahí, Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Los que tienen una fe falsa hasta ahí se quedan. Entonces yo voy a poner mi fe, voy a poner mi parte para poder ser salvo, ¿no? Pero en cambio el creyente sigue leyendo, ¿verdad? Y dice: y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Y conforme vamos avanzando en el Evangelio, conforme vamos avanzando en nuestros devocionales, en nuestros estudios, nos damos cuenta que esta fe no es mía, que es de Dios. Después de ver nuestros fracasos como creyentes, nuestros fracasos como padres, como hermanos, como trabajadores, en contra del pecado, ¿no? Que hay victoria también, pero tenemos caídas, nos vemos obligados a reconocer que ya hubiéramos abandonado esta fe desde hace mucho, si fuera de nosotros, ¿no? No me ha funcionado, pragmáticos, ¿no? Los seres humanos. Entonces voy a probar otra cosa. Pero esta fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Él mismo ha mantenido nuestra fe, y Él mismo, que nos dio la salvación, nos llevará hasta el final. La persona engañada piensa: mi fe me ha salvado, he prosperado, he puesto mi parte, he perseverado. Gracias a esto Dios me ha salvado, porque tengo la fe, ¿no? Tengo la fe, por gracia soy salvo por medio de la fe. Sí, por gracia, pero por la fe. Después Pablo en Romanos explica muy bien este asunto de la gracia, ¿no? Y la fe, la gracia y la obra humana. Entonces el creyente dice: si no fuera por su perseverancia, ¿no? Por la perseverancia que Dios ha puesto en el creyente, ya hubiera caído. No tiene la fe es dada. Estas personas que no tienen una fe dada por Dios, una fe salvadora, deberían perder su certeza, deberían perder la seguridad de la salvación. ¿Estás exagerando, hermano? No, hermanos. Cuando tú preguntas a una persona que es un falso creyente, su defensa es señalar los pecados de otros algunas veces. No se empieza a decir: no, o sea, primero se enojan, ¿no? ¿Estás cuestionando mi fe? ¿Por qué no cuestionas tu fe? Pues, hermanos, en vez de estar agradecidos, ¿no? Cuando alguien llega y cuestiona tu fe, es algo de lo que nosotros debemos de agradecer, porque nos va a hacer reafirmar nuestra fe, ¿no? Tal vez ganar la confianza de la persona que nos está preguntando. Pero el engañado se enoja, dice: pues, ¿cómo te atreves a cuestionarme, a cuestionar mi fe? ¿Tú quién eres? ¿Eres muy santísimo? ¿O qué? ¿No? Te lo toman como un insulto, ¿no? Cuando debería ser al revés. Salmo 141:5, hermanos, por favor.
Aquí el salmista nos da muchas enseñanzas, y en este Salmo 141, una muy grande, ¿no? ¿Cómo debemos de ser? En el versículo 5, dice así, dice que el justo me castigue. No sé cómo dice la versión 60 en latín. ¿Cómo dice? ¿Que el justo qué? Me castigue. ¿Así? Que el justo me castigue, ¿no? La versión King James en inglés dice que el justo me golpee. Dice, será un favor. Y que me reprenda, un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, así que aún mi corazón, así que aún mi oración tendrán en sus calamidades, ¿no? Entonces, ¿qué dice el salmista aquí? Dice que el justo me castigue, que me golpee, ese será un favor. Que me corrija, que me reprenda un justo. Qué bueno sería esto, ¿no? Que todos los que están a nuestro alrededor fueran justos y me dijeran, por ahí no, vete por aquí. A lo mejor nos molestaría un momento, porque a muchos no nos gusta ser corregidos. Sin embargo, es una gran bendición que tener a alguien, a un halagador que nos lleva por caminos extraños, ¿no? Vamos a continuar, hermanos. Entonces, esta fe salvadora, los que no tienen esta fe salvadora deben de ser quitados, ¿no? Debe serles quitada esta seguridad, deben de ser sacudidos, ¿no? Otras personas que son falsos creyentes son aquellos que hacen las cosas de forma legalista, no como conocemos el legalismo, ¿no? O sea, hacer obras así meticulosas y como los fariseos, que así, no. O sea, legalista, ¿no? Que se define por sus tareas y sus cargos que tiene dentro de la iglesia, ¿no? Que él debería de realizar lo que él hace, sus obras, sus leyes, ¿no? Las respuestas de estas personas nunca es en términos de la palabra. O sea, nunca dicen, la palabra dice que yo soy salvo por obras, porque si fueran a la palabra se darían cuenta que no es así. Más bien siempre dicen, hermano, no sé cómo explicártelo, pero hago buenas obras con los demás, no lo puedo explicar bíblicamente, ¿no? Pero soy un buen vecino, ¿no? Soy buena persona, ayudo al necesitado. Incluso hay quien diría, me siento creyente, siento la salvación de Dios por estas cosas. Está queriendo ganar la salvación. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad, Señor Dios, en vuestros corazones y estad siempre aparejados, dice, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No pueden dar una defensa de la fe conforme a la Escritura. Siempre sacan sus propios sentimientos, sus propios pensamientos. Y esto no quiere decir que seamos mayores, alguien que puede hacer una defensa conforme a la Escritura, sino que realmente no están considerando la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? El cristianismo no se define entonces por rituales, no se define por las obras que se llevan a cabo, porque nuestros motivos, dice Isaías 64:6, que nuestras obras para Dios sin Cristo y sin los motivos correctos son como trapo de inmundicia. Es lo único que ve el Señor en nuestras obras. En Mateo 7:14, ¿no? Ya lo vimos, los que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos obras y echamos demonios, ¿no? O sea, Dios no dice, no hiciste nada. No. Lo que les dice es, no los conocí. Esta palabra conocer es tener una relación íntima con Dios. Entonces las obras no salvan, tus obras no te van a salvar, y muchas veces tus obras no son una señal de que puedas tener esa seguridad.
Entonces necesitamos también que Cristo nos salve no solamente de nuestros pecados, hermanos, necesitamos que nos salve de nuestras propias obras, de la confianza que nosotros vamos a poner en nuestras obras. No debemos tener confianza en ello, debemos tener confianza solamente en Cristo, no de nuestras justicias. ¿Qué pasa cuando empiezo a obrar y me lleno de soberbia y de vanagloria? ¿Qué sucede? Empiezo a menospreciar la obra de Cristo en mi vida. Para estas personas no hay gozo, no hay lucha, las advertencias no les mueven, ¿no? Los falsos creyentes están muy seguros. Hay una advertencia en la predicación y no se mueven con la advertencia, no son sacudidos por Dios. La Biblia no les habla, porque no está fundada su fe en lo que la Escritura dice. No entienden la lucha del pecado, no te dicen, ¿por qué te mortificas? No te estés mortificando, ser creyente no es eso que estás haciendo. Es más fácil que eso. ¿No? Cuando se escucha de la guerra, ¿no? Te la complicas, ¿no? Dicen, llévatela bien con todos, es mejor. No, llévatela light. Que mientras no cometan pecados, mientras no caigan en pecados escandalosos, en adulterio, en asesinato, que sean bien vistos por toda la sociedad, no pasa nada. No pueden seguir pecando, pueden seguir haciendo sus cosas que les van a llevar directamente al infierno, ¿no? No creen en la consecuencia del pecado, no creen en la omisión, ni siquiera figura en su mente la omisión y en sus oraciones. No hay avance, no hay caminar, no son peregrinos, están establecidos en este mundo generalmente, ¿no? En el Proverbio 4:18 dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hemos cantado también un himno, ¿no? de este proverbio. La senda de los justos va en aumento, como la aurora, hasta que el día es perfecto, hasta que llegue la luminosidad completa, ¿no? Hasta que venga Cristo y seamos glorificados. Pero dice, va en aumento, no está estancada. Imagínense un día, se ven muy bonitos los ocasos, pero que se quede así el sol todo el día, ¿no? Sería un caos en el mundo. O sea, en los lugares donde nunca oscurece, ¿no? Que el sol siempre da de alguna parte y nunca se mete, no hay avance, ¿no? Por decirlo de esa manera. El índice de suicidios es mayor. No pueden dormir. Estábamos viendo ahí en la parte norte del continente, así es. No se oscurece. Siempre parecen las 6 de la tarde. Entonces siempre quieren andar activos. Hay un exceso de cansancio. Las empresas aprovechan esto para administrar mayor carga de trabajo a sus trabajadores. Entonces todo esto sucede, ¿no? Necesitamos avanzar. Bueno, vamos a dejar este punto aquí. Vamos a apresurarnos un poquito con los creyentes, ¿no? Los creyentes verdaderos. Estas personas que tienen una falsa seguridad necesitan perder esta seguridad y poder abrazarse de lo que realmente es seguro, ¿no? De ir a la roca que es Cristo Jesús, arrepentirse e ir a Cristo. Eso es lo que necesitan esta clase de personas, lo que hemos necesitado todos los que hemos estado más cimentados. Entonces los creyentes verdaderos, ¿no? Que tienen dudas, se dividen en dos ahí: los creyentes que están firmes y los creyentes verdaderos pero que tienen dudas de su salvación. ¿De qué se trata este asunto, no? Son aquellos que, a pesar de sus caídas o por algunas causas que vamos a ver ahorita, ¿no? Por causa del pecado o por causa de la prueba, Dios parece retirarse, ¿no? De la persona. Por causa de las omisiones, ¿no? Parece retirarse y la persona duda
¿Dónde estás, Señor? ¿No? Empiezan a clamar a Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde encontrarte? Como la primera vez, ¿no? Pero la obra del Espíritu persevera y siguen clamando a Dios. Siguen clamando a Dios, pidiéndole a Dios que regrese, pidiéndole a Dios que los restaure, que les enseñe, que los tome de la mano como el salmista. Y hay este tipo de caídas entre los creyentes. El Salmo 73, vamos por favor así muy rápido. Salmo 73. En el 2 dice: mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos. O sea, él veía prosperar a los insensatos y tuvo envidia. Dice: casi resbalo, ¿no? Casi me caigo yo ahí en este abismo de la inseguridad. Otros salmos no claman: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo te olvidarás de tu siervo? ¿Hasta cuándo olvidarás a tu pueblo? Así, no porque estén ellos inseguros de que son el pueblo de Dios, sino que han visto que Dios ha retirado su mano. Si creyéramos emocionalmente, estos altibajos son muy comunes entre los creyentes. Podemos ilustrarlo más o menos así. No, esta es la salvación. Y el creyente está así, no se va como una onda, no va obedeciendo la ley a la perfección, va tropezando, pero conforme va prosperando en el Evangelio, las ondas se hacen más largas, ¿no? Más pegadas a la ley, a la salvación, ¿sí? Y hay creyentes, ¿no?, que caen, pero se arrepienten y vuelven, y el Espíritu les da el arrepentimiento, y pareciera, ¿no?, como ahora que están de moda estos de los signos vitales, ¿no? Van así, y de repente, ¿no?, van muy rápido y caen y no se apegan, pero regresan y ahí van viviendo una vida de inseguridad en su creencia a Dios, en su salvación, inseguridad. Si fuéramos emocionales, diríamos que el día que estamos acá, o sea, Dios me abandonó, ya, se acabó. Dejo el cristianismo, ¿no? Dejo esto que he estado siguiendo, se acabó. Entonces muchos creyentes a veces tardan en obtener la seguridad de la salvación, ¿sí?, o la pierden por algunas causas, ¿no? Pudiera ser una de las causas, pudiera ser las pruebas severas, ¿no?, una enfermedad mortal que llega a tu vida, una pérdida de un hijo, de algún familiar, la pérdida del trabajo, ¿no?, la rebeldía de tus hijos o de tus hijas, ¿no?, se van de la casa. Pruebas duras, pruebas difíciles para el creyente. Y empezamos a cometer el error de medir a Cristo por las providencias, en vez de medir a Cristo o de verlo por sus promesas. Si Dios no promete que vas a ser feliz, Dios promete que vas a ser salvo, que no vas a ser feliz en este mundo en el sentido de la felicidad como el mundo la ve, vas a ser salvado. Pero al momento que llega la prueba, no, así es vemos el progreso del peregrino, ¿no?, que cayeron al pantano y ¿qué hizo Flexible? Flexible se regresó, dijo: no, esto es el cristianismo, esto es el camino que tú quieres que andemos hasta terminar la vida. No, estás loco. Y se regresó, ¿no? Mas él también cayó en el pantano, pero perseveró, recibió la ayuda, ¿no?, de auxilio, y salió avante. Dios le ayudó durante todo su camino. Entonces, finalmente Flexible llegó a la perdición, ¿no?, cuando murió. Y Cristiano llegó a la ciudad celestial después de tantas tribulaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que no somos emocionales, ¿no? Otra causa por la que se pierde la seguridad de la salvación es que Satanás busca
y obliga a los creyentes, ¿no?, a que piensen que Dios es su enemigo, a que han hecho algo en contra de Dios. Siempre están los pensamientos ahí, siempre está ahí el pensamiento, ¿no? Lo logró hacer con Job, varón justo, ¿no?, decía el Señor. ¿No has considerado a mi siervo Job, el más justo en ese momento sobre la tierra? No pudiéramos aventurarnos a decir. Y Job, sin ningún motivo aparente, fue sacudido de parte de Satanás, permitido esto directamente de la mano de Dios. Entonces empezamos a hacer esto como Job, caemos en ese error, más seguido que Job, claro, ¿verdad? Comenzamos a medir a Cristo por sus providencias en lugar de sus promesas. Mira lo que me está pasando, no me amas. Mira lo que está pasando, no soy de tu agrado, ¿no? Y empezamos a creer el evangelio de la prosperidad sin querer, dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, la otra es que Dios retira, al parecer sin una causa aparente, se retira del creyente. Se retira del creyente por los motivos que él tenga, ¿no? De repente no sentimos la presencia de Dios, retira nuestra percepción de su presencia, no retira su presencia de nosotros, retira nuestra percepción de él, ¿no?, por alguna causa, para probarnos, para fortalecernos, y empezamos nosotros a orar sin ganas, ¿no? Parece que nuestras oraciones son muy bofas y llegan aquí al techo y se regresan, ¿no? A leer la Biblia sin ganas, o a veces hasta dejar de leerla, ¿no?, hasta que volvemos a encontrar a Dios, ¿no? Nuestro hermano Mark pone ese ejemplo, ¿no? Es como si Dios, como si una nube se interpusiera entre nosotros y el sol. Dios no quita su presencia, ahí está, pero está la nube pasando. A veces hay días como hoy, días que son nublados todo el día, y podemos desesperarnos de que no vemos la luz de Dios, de que la Biblia no nos habla como generalmente lo hace, no nos redarguye la predicación, leemos con apatía, en la iglesia dudamos, ¿será cierto esto que está diciendo? Híjole, ¿no? Sí, todas estas cosas suceden al creyente, ¿no? Podemos clamar otra vez, podemos decir, ¿hasta cuándo, Dios? No por la creencia que Él no esté con nosotros, pero nos desesperamos y empezamos a clamar así. Ahora estas causas no son, estas consecuencias no son causa del creyente, pero vamos a ver lo que el creyente causa, ¿no? Y que por ello pierde la seguridad de su salvación. El miedo, ¿no? El miedo, la renuencia a decir delante de los hombres, soy seguidor de Cristo. El miedo de que nos vituperen, el miedo de que nos corran del trabajo, el miedo de identificarnos con Él, en nuestra familia, ¿no? Esta clase de creyentes duda, no se sorprenda, ¿no? Si hace esto y su duda empieza a surgir fuertemente. Claro, estás negando a Cristo de alguna manera, ¿no? Estás negando, dice que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de Él delante de mi Padre. Y qué vergüenza estar ahí delante de Cristo, ¿verdad? Te avergonzaste de mí en tal momento, en tal día, no quisiste decir nada. El miedo. Otra causa es el letargo espiritual, la flojera, ¿no? Un poco esfuerzo devocional, empezamos a poner interés en otras cosas, dejamos de orar con nuestra familia, un poco esfuerzo en nuestros devocionales familiares y personales, no oramos, no leemos, empezamos a ver no ir a la iglesia como algo, bueno, no pasa nada. Habrá circunstancias, hermanos, en las que no podamos a lo mejor asistir, seamos impedidos de hacerlo, pero tomar con ligereza esto es algo grave, ¿no? Es algo grave. Vamos a tener poquita paciencia y ya vamos a terminar. Entonces, rehusamos dejar pecados escondidos, ¿no? Tenemos omisión
o comisión. Los pecados de comisión son aquellos pecados que conscientemente, sabiendo que la Biblia los quiere que los cortes de tu vida, ¿no? Los seguimos haciendo. Esos son los pecados de comisión, sabiendo que la ley prohíbe estas cosas, tú las haces. Y pecados de omisión es algo que a lo mejor no estás obligado a hacer, pero que ves la oportunidad de hacerlo y no lo haces, ¿no? Dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que persistes en esto, que persistes. La próxima vez que vea parado a un bolchito ahí en medio de la calle, ahora sí me voy a bajar a ayudarle, a empujarlo a la orilla. Es un ejemplo burdo, pero es así. Es así. La próxima vez que pueda recibir un oficio sin estar subido al saco, ¿no? La próxima vez que pueda hacer algo bueno y no lo haga, lo voy a hacer ahora sí, ¿no? Ahora sí lo voy a hacer, y sigues persistiendo y persistiendo, vas a perder la seguridad de tu salvación. A un bajo nivel de obediencia, esto es como una balanza, ¿no? Si tienes obediencia, la seguridad de tu salvación está firme. Eres obediente, tu fe está radiante, sabes que lo haces para la gloria de Dios, y Dios no deja sin premio a estas personas, sin galardón, ¿no? Este galardón es la seguridad de nuestra salvación. Y otra razón que a lo mejor no es tan común, pero puede existir, es que examinamos tanto a nosotros mismos que dejamos de ver a Dios. Nos vemos ya como indignos. Somos indignos, claro que sí somos indignos de estar enfrente de Dios, pero dejamos de ver a Cristo, dejamos de ver la salvación que hay en Él, dejamos de ver las verdades de la Escritura, que ahora somos salvados, que Dios nos ve así como salvados, como personas dignas por la justicia de Cristo. Y empezamos a menospreciar nuestra propia persona, nuestra propia profesión de fe. Entonces vamos al Salmo 77:10 y vamos a terminar ahí, por favor. Salmo 77:10. Y dije, dice el salmista, ¿no? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Acordaréme de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Esta es la respuesta a todos los que hemos estado en este hoyo. Es la respuesta a todos los que hemos caído en no estar seguros de nuestra salvación. No vamos a alcanzar a ver las pruebas de la salvación que están en la carta de Juan, en la primera carta de Juan. Sin embargo, estos versículos, hermanos, son la respuesta a lo que ¿qué tengo que hacer para recuperar? ¿O qué tengo que hacer para poder aferrarme, ¿no? a las promesas de Dios? Este asunto, acordaréme de las obras de Jehová, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditar en sus obras, meditar en su salvación, ¿no? Acordarte de cómo ha sido salvado el pueblo de Israel, de cómo el hombre cayó, era indigno, y ahora Dios ha ideado el plan perfecto desde la eternidad, ¿verdad?, para salvarnos, y que este mismo nos va a sostener hasta la eternidad. Y esta parte dice, hablaré tus hechos, predicaré el Evangelio, ¿no? Dejar de poner nuestros ojos en nosotros mismos y en nuestra propia debilidad, y empezar a hablar de cómo Él nos ha salvado, de cómo Él ha salvado a este mundo caído y pecador. Entonces esta es la respuesta, hermanos. Esta es la respuesta. Otra vez al Salmo 73.
hablando otra vez el salmista, ¿no? De que por poco resbalaran sus pies cuando veía al impío. Mas se acuerda después, ¿no? Ahí en el versículo 23 dice: con todo yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha, ¿no? Me agarraste de la mano, dice, hasme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y escuche, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, dicen, es Dios para siempre. ¿No? Pero dice en el versículo ahí antes, en el Salmo, en el versículo 17, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo regresó él a esta seguridad con la que puede decir estas palabras? ¿No? ¿A quién tengo yo en los cielos? Tú eres mi porción para siempre. ¿Hasta cuándo? En el versículo 17 dice: hasta que venido al santuario de Dios entendí la postrimería de ellos, ¿no? Hasta que llegué a clamar a Dios, entendí y pude ver cuál es el fin de estas personas y cuál era, por lo tanto, el fin de los que hemos confiado en Dios. Ahora nos vamos a quedar pendientes, hermanos, para la próxima ocasión, de ver las pruebas de la salvación y ver un poco acerca de la soteriología, que es el orden de la salvación. Nuestra salvación es en Cristo, nuestra salvación es solamente en Él. Vaya por favor ahí en 2 de Timoteo 4:7 y con este versículo terminamos, ¿verdad? Ahí Pablo parecería que en sus últimos días, y hablándole a Timoteo para que siguiera firme en su salvación, que nosotros podamos encontrar estas palabras en nuestra vida, ¿no? Dice versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estaba a punto de morir, no sé, sin ser sacrificado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Oiga, ¿cómo no tiene dudas al decir esto, no? La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dando el ánimo a todos los que estaban con Él, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, procuremos estar firmes en este asunto para poder nosotros actuar en conformidad, sin ningún temor, en conformidad a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos han dado. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, Padre, en nuestra convicción de nuestra fe, en la convicción de nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, para que esta convicción, Señor, nos lleve a actuar de una forma valiente, nos lleve a actuar de una forma consistente, que podamos tener unas vidas también consistentes de lo que profesamos creer y lo que hacemos. No queremos ser tropiezo para nadie, Señor, queremos al contrario ser bendición para las personas y, Señor, que estas personas te vean a ti en nuestros testimonios, Padre. Estamos agradecidos que nos has dado esta certeza y que en ella podemos confiar para siempre. Trae a los impíos, Padre, a desear en su corazón, a los inconversos, a los incrédulos, a desear esta salvación que es en Cristo. Hazles ver la condenación para que puedan desear realmente la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues gracias a Dios. Vamos a terminar, por favor, adorando a Dios con himnos. En el himnario de alabanzas, por favor, el número 77. Vamos a ponernos de pie.
A veces cuando pensamos en las obras, pensamos siempre en la iglesia común, ¿no? En dar ofrendas y etcétera, pero podemos caer en este engaño, hermanos, y realmente empezar a ver nuestras justicias como una justicia propia. Vamos a cantar este himno: al llorar no salva. El llorar no salva, aunque corra por mi faz llanto amargo en profusión, no me lavará jamás. El llorar no salva, lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. Obras no me salvan, cuanto yo pudiera ser, es del todo ineficaz, pues no me hace renacer. Obras no me salvan, vida nueva tengo en él, Cristo quien por mí murió, quien en Golgota expiró, es Jesús quien salva. Aplazar no salva, delinquí perdido estoy, oigo del amor la voz, muere mi alma si no voy. Aplazar no salva, por mi bien se apresuró, Cristo en quien confío yo, Él con mi maldad cargó, es Jesús quien salva. Amén, hermanos. Vamos ahí adelantito, por favor. No es cierto, vamos a cambiar de himnario, vamos al himnario bautista. Y vamos a cantar al Señor y agradecer por sus promesas, hermanos, que es en lo que nosotros podemos confiar, no en su providencia, sino en su promesa. Vamos a... El 331, hermanos, perdón, ahí del himnario de alabanzas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá.
reinan, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y vamos a terminar ahí, adelantito, hermanos, por favor, en el 463. Suena en mi ser dulce canto, Cristo el Señor me salvó, el Salvador los pecados de mi alma todos limpió. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Al contemplar su hermosura, mi alma de amor se llenó. No pude menos que amarle, pues Cristo me libertó. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Cristo es el lirio del valle, rosa es también de Sarón. Su gracia y misericordia hoy llenan mi corazón. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Amén, hermanos. Pues vamos a dar gracias a Dios para dar por concluido este culto. Vamos a orar, por favor. Nuestro eterno Dios, Padre Celestial, una vez más te agradecemos tu palabra, que nos escuchas, nuestra alabanza, la certeza de que tú te encuentras con tu pueblo, Señor, aunque disperso en este momento, Padre,
está la dificultad y la prueba. Seguimos rogándote, Señor, por las vidas de todos aquellos que han estado expuestos a esta enfermedad, pidiéndote también, Señor, que nos des la confianza en tus promesas, en tu amado Hijo Jesucristo, y que reafirmes en los corazones de los oyentes, creyentes, Señor, la certeza de su salvación, y que traigas, Padre, convictos a aquellos que no lo han considerado, Padre Celestial. Otra vez te agradecemos y lo hacemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el miércoles por Zoom. Serían por lo pronto todos los avisos. Estemos orando, por favor, por nuestro hermano Jorge y por su familia, así como por pues, unos por otros, hermanos, los que no nos hemos visto en algún tiempo. Hay que estar orando unos por otros. Gracias, hermanos, que tengan buena tarde.